Estadística para genética básica con comentarios de Hugo de Vries. Según Galileo Galilei, las matemáticas poseen una autoridad que solo puede ser superada por la de Dios en persona, mientras que Lord Kelvin opinaba que la única manera de conocer algo de manera satisfactoria era a través de las matemáticas. Prácticamente, una ciencia solo se reconoce como tal al emplear un núcleo matemático fuerte, que es en principio bastante simple. De hecho, la biología no fue reconocida como una ciencia natural a la par de la física hasta que se logró un fundamento matemático fuerte. Los biólogos premendelianos se oponían a este esfuerzo, pues consideraban que la física y la biología eran ciencias completamente diferentes. Los primeros en cuestionar esta separación fueron los mendelianos, que iniciaron con el arduo trabajo de introducir una teoría matemática a los fenómenos de la vida que hasta ese entonces se habían estudiado con instrumentos o por medio de la exploración del mundo. El primero en hacer esto fue Gregor Mendel de manera casi indiscutible, aunque el enfoque de su investigación y la actitud antimatemática en la biología de su época hicieron de su trabajo prácticamente algo irrelevante por 34 años. Justo al inicio del siglo XX, la comunidad científica se dio cuenta de las posibilidades que ofrecía el cálculo de probabilidades y el álgebra simple para entender el comportamiento de la herencia de rasgos de caracteres en los seres vivos. Este esfuerzo fue posteriormente llevado a su máxima expresión en la teoría sintética de la evolución, punto en el cual el modelo matemático se extendió a la herencia y cambio de los caracteres en poblaciones completas a lo largo del tiempo. En la actualidad, si bien los principios siguen siendo simples, la enorme cantidad de interacciones hace que los procesos matemáticos sean muy pesados, por lo que se requiere de supercomputadoras para hacer el trabajo predictivo que inicialmente era realizado a lápiz y papel. Hay dos conceptos que nos importan a la hora de formular un modelo matemático, y esos son el azar y el determinismo. Cualquiera de los dos que elijas te lleva a la otra opción tarde o temprano. El determinismo se define generalmente como eventos que pueden predecirse de manera determinada. Sin embargo, esta noción solo es correcta para sistemas simples donde se tiene el control de todas las variables importantes. Por ejemplo, cuando se deja caer un proyectil, este tenderá a dirigirse al centro del planeta sin que esto sea un evento con otras posibilidades. Cuando un sistema determinista, sin embargo, se hace complejo, la interacción de sus componentes lo hacen caótico y difícil de predecir, dando nacimiento a procesos azarosos de tipo clásico que en su conjunto son llamados el efecto mariposa. El efecto mariposa generalmente se describe de la siguiente manera. El aleteo de las alas de una mariposa pueden provocar un tsunami al otro lado del mundo. El clima, por lo tanto, es un típico sistema que cumple el efecto mariposa. A corto plazo es caótico y difícil de predecir, pero a muy largo plazo se generan tendencias, aunque existan ruidos que lo hacen precisamente difícil de predecir. Un sistema caótico determinista. El azar, por otro lado, se define como un sistema difícil de predecir, pero nuevamente esto solo aplica para sistemas simples en los cuales se analizan pocos eventos. Las monedas y los dados ideales son eventos de sistemas azarosos. Sin embargo, cuando se analice un sistema complejo o se analizan muchos eventos casi aleatorios o perfectamente aleatorios, estos se hacen predecibles hasta cierto punto. Este detalle permite hacer apuestas con mayor probabilidad de éxito en juegos como el póker o la ruleta. La fluidez de los anteriores conceptos hace que sea muy importante la formulación de medios para medirlos sin las ambigüedades que vimos anteriormente. Y la ciencia que se encarga de esto es la estadística, la cual a su vez se fundamenta
en el cálculo diferencial, una de las ramas más importantes de las matemáticas. Matemáticamente hablando, el concepto central de la estadística se denomina probabilidad, que se simboliza como P de I y representa el valor numérico de la posibilidad de que ocurra el evento iésimo, o mejor dicho, la frecuencia con la que ocurre el evento iésimo. Cuando P de I es muy alto, el evento es común, y cuando P de I es cercano a cero, el evento es raro. P de I es cero, entonces el evento nunca ocurre. Existen dos tipos de variable P de I, las que surgen del análisis racional de una situación, y a esas las llamamos teóricas, y otras que surgen de contar eventos que en efecto sucedieron anteriormente y que llamaremos experimentales. P de I puede calcularse conociendo dos variables, el número de eventos que ocurren N de I y el número total de eventos de todas las posibilidades N total. La ley de la probabilidad puede usarse tanto para variables teóricas como para variables experimentales, y las principales diferencias van a ocurrir en el N total, teórico o experimental. Una probabilidad teórica se realiza a priori, es decir, sin contar con los datos experimentales. Los modelos básicos de estudio de probabilidad para estos eventos son las monedas y los dados. Modelemos entonces la probabilidad de una moneda ideal. En una sola tirada solo me puede aparecer o un sello o una cara. Dado que ambas solo pueden aparecer una vez, la cantidad de veces que aparecen sello o cara son iguales y ambas son iguales a 1. El número total de posibilidades va a ser la suma de los conteos individuales, es decir, 1 más 1 igual a 2. Entonces, para la probabilidad de sello, reemplazamos el número de veces que caerá sello en una sola tirada. 1 dividido entre la cantidad de posibilidades que me puede dar una moneda en una sola tirada, que es 2. Por lo tanto, la probabilidad de sello es igual a 1/2. Como el número de veces que puede aparecer la cara es igual a la del sello, entonces la probabilidad del sello va a ser igual a la probabilidad de la cara, es decir, 1/2. Las probabilidades pueden expresarse de tres maneras diferentes. La que vimos hasta el momento se denomina frecuencia y se obtiene aplicando la fórmula básica de la probabilidad. En dado caso, el número que obtenemos es un fraccionario o un decimal que va de 0, que representa la no posibilidad, hasta 1, que representa que siempre va a ocurrir. Cuando una frecuencia es multiplicada por 100%, se convierte en un porcentaje. La variable pasa a denominarse porcentaje de probabilidad del evento I. Puede obtenerse tanto por el número de conteos dividido el número total por 100% o teniendo la frecuencia directamente multiplicada por 100%. Es común que en los ejercicios de lápiz y papel frecuencia y porcentaje se empleen indistintamente. Miremos los porcentajes de probabilidad para la moneda ideal. Ya dijimos que la probabilidad de cara y de sello son iguales. Por lo tanto, su porcentaje de probabilidad también van a ser iguales y por lo tanto vamos a emplear el símbolo iésimo para representar cara o sello. La probabilidad de cualquiera de los dos era de 1/2, por lo que solo se trata de hallar la respuesta numérica. 1/2 por 100 va a ser igual a 100 dividido entre 2. Por lo tanto, la respuesta es 50%. Por lo tanto, el porcentaje de probabilidad de cara o sello en la moneda ideal es del 50%. Aparte de frecuencias y porcentajes, la tercera forma de expresar la probabilidad es por medio de los radios, los cuales son comparaciones del número de eventos n sub i. Por ejemplo, para la moneda teórica, el radio de cara a sello se expresará como 1/1. Para el dado ideal de 4 caras teórico, el radio de las 4 caras se expresará como 1/1/1/1.
Un radio, sin embargo, puede expresar también como un evento dado con respecto a la suma de las demás posibilidades indistintamente. Así, el radio de la cara 2 del dado de 6 caras teórico se expresará como 1 contra 5. Ahora bien, las probabilidades que hemos discutido hasta este momento son probabilidades teóricas que asumimos a priori sin contar con la experiencia, es decir, la perfección ideal del azar, con objetos ideales como la moneda ideal o el dado ideal que solo existen dentro de nuestras cabezas. Sin embargo, los dados reales pueden comportarse de manera diferente. Sin embargo, los sistemas reales pueden tener un comportamiento desviado del comportamiento ideal. Por ejemplo, digamos que tengo un dado viejo de 6 caras. Esperaríamos teóricamente que cada cara tenga una probabilidad de 1/6 de salir, es decir, aproximadamente el 17%. Sin embargo, digamos que arrojé el dado 160 veces, de las cuales la cara 3 salió solo 15 veces. Vamos entonces a encontrar la probabilidad de la cara 3, tomando el número de veces que salió esa cara, que fueron 15, dividido entre el número total de posibilidades experimentales, que en este caso es el número de réplicas del experimento. Como lo arrojé 160 veces, ese es el valor. 15 entre 160 es igual a 3 entre 32 o, en decimales, 3 dividido 32, que es aproximadamente 0,09 en frecuencia o 9% en porcentaje aproximadamente. Observe que teóricamente obtenemos 9%, mientras que teóricamente debería ser 17%. Eso significa que ese dado viejo no se comporta como un dado ideal y por lo tanto está mal fabricado o está hecho a propósito para arrojar resultados equivocados, un dado cargado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando tengo más de un dado? En otras palabras, ¿qué es lo que pasa cuando tengo un sistema complejo compuesto por varios subsistemas aleatorios que interactúan entre sí? En estos casos, como tenemos, aparte de subsistemas, interacciones en esos subsistemas, vamos a tener propiedades emergentes que no tenían los subsistemas independientemente. Y esas propiedades emergentes se traducen como nuevas ecuaciones. Vamos a analizar solo 4 situaciones, pues la teoría de la estadística nos arroja una enorme gama de situaciones entre subsistemas aleatorios en interacción. Entonces, la primera situación que vamos a analizar es la opción. Es decir, deseo saber cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B, pues cualquiera de los dos me beneficia o me interesa. Para esta situación lo que se hace es sumar las probabilidades individuales. Miremos un ejemplo para el dado de 6 caras en el juego del parqués. Digamos que me conviene sacar 3 o 5. Asumamos que los dos dados con los que estamos jugando están bien hechos y por lo tanto se comportan casi como un dado ideal. De esa manera, la probabilidad del primer dado va a ser de 1/6 y la probabilidad del segundo dado también de 1/6. Por lo que la situación se convierte o en una suma de fraccionarios o en una suma de decimales en el caso de que usted resuelva la división 1 dividido entre 6. Sumar fraccionarios tiene la ventaja de arrojar resultados más precisos. Sumar decimales tiene la ventaja de poderlo sumar más rápidamente. Sumemos fraccionarios. Recuerde que sumar fraccionarios siempre tiene la condición de que las bases deben ser iguales. Si las bases son iguales, simplemente dejo la base en la respuesta final y sumo los valores numerador. Por lo tanto, la respuesta es 2/6 o, simplificando, 1/3. La situación más común, sin embargo, es el evento condicionado. Este puede ser simultáneo, como sacar doble 6, o encadenado,
como sacar un 5 en el primer turno y otro 5 en el segundo turno. Para las condiciones, lo que se hace es multiplicar las probabilidades independientes. Miremos un ejemplo nuevamente en el juego de parqués, asumiendo dos dados ideales. Y vamos a determinar cuál es la probabilidad de sacar doble 6 para ganar. Entonces, la probabilidad de 6 y 6 va a ser igual a la probabilidad del primer 6, que es un sexto, multiplicado por la probabilidad del segundo 6, que también es un sexto. Una vez que tenemos esto, simplemente se trata de multiplicar. En este caso, la multiplicación de fraccionarios es más sencilla que multiplicar decimales. Multiplicar fraccionarios es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. 1 por 1 da 1, por lo tanto el resultado del numerador en la respuesta será 1. Para los denominadores será 6 por 6, 36. Por lo tanto, la respuesta es 1 entre 36. La tercera situación es la probabilidad de no y. En este caso lo que se hace es restar de la totalidad la probabilidad de que sí ocurra y. Por ejemplo, digamos que estoy casi para ganar el juego de parqués. Solo necesito sacar un 4, pero estoy jugando con un solo dado que voy a asumir como ideal. Entonces, la probabilidad del no 4 va a ser igual a 1 menos la probabilidad del 4 teórico. Si estoy asumiendo un dado ideal de 6 caras, entonces un sexto. Entonces, simplemente se trata de restar fraccionarios o de restar decimales. Vamos a restar el fraccionario ya que es la operación que más se olvida. Para restar fraccionarios se debe realizar la misma condición que para sumar fraccionarios. La base de los dos términos debe ser la misma. Para el caso del 1, lo que se hace es convertirlo a su respectivo fraccionario. 1 va a ser igual a 2 dividido entre 2, 3 dividido entre 3 y en este caso el que necesitamos 6 dividido entre 6. Una vez que tenemos la misma base, simplemente es dejar en la respuesta la misma base, 6, y restar los numeradores. 6 menos 1 es igual a 5. Por lo tanto, la probabilidad de no 4 va a ser de 5 sextos, que de hecho es una probabilidad cercana al 1. Por lo tanto, podemos decir que es muy probable que no salga el 4 en la siguiente tirada. La última situación que empleamos regularmente para comparar datos teóricos y experimentales es la de obtener la cantidad de veces que se supone teóricamente debería presentarse el evento y con una probabilidad teórica y un número de intentos experimental. Por ejemplo, ¿cuántas veces debería aparecer la cara 3 en un dado ideal de 6 caras si se lanzara 160 veces? En este caso, entonces, el evento es la cara 6 en un dado ideal. Por lo tanto, la probabilidad teórica es de un sexto. Y ese dado lo arrojé 160 veces. Esta multiplicación se puede simplificar de forma tal que solo se trata de reducir el presente fraccionario. Entonces, como ambos son valores pares, podemos sacar mitad de 160, 80, y mitad de 6, que es 3. Por lo tanto, la respuesta sería 80 tercios o, si lo necesita en decimales, dividir 80 entre 3, que es alrededor de 26,7 veces. Entonces, teóricamente se espera que la sexta cara de un dado de 6 caras aparezca alrededor de 27 veces si lo lanzo 160 veces, asumiendo claro que ese dado se comporte casi como un dado ideal. Entonces, estas son las herramientas matemáticas que usted necesitará para poder entender claramente los conceptos de la genética clásica o genética mendeliana. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.